diáspora es diversa. Una de las cientos de miles de personas que han salido es el diputado Richard Blanco, uno de los 22 parlamentarios de la Asamblea Nacional que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria, acusado de traición a la patria, entre otros delitos. Richard Blanco, dirigente del partido Alianza al Bravo Pueblo, salió a través de una trocha, como se conoce a los pasos irregulares en la frontera entre Colombia y Venezuela, y esa fue la fotografía que colocó en su cuenta de Twitter. Richard Blanco es nuestro invitado en esta parte del programa. Bienvenido, diputado, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. No, buenas tardes. A la orden. Caray, uno no puede dejar de removerse internamente cuando presenta imágenes y testimonios como los que acabamos de ver. Esa Venezuela que ha recibido a Michelle Bachelet, de lo que vamos a hablar. Pero en primer término, en su caso particular, ¿por qué salió usted? Bueno, salí porque fuimos allanados en nuestra inmunidad parlamentaria de forma ilegal, inconstitucional, por parte de un organismo írrito, que es la Asamblea Inconstitucional que dirige Diosdado Cabello, y luego de una decisión también de los organismos policiales de darnos orden de captura. Yo solicité ante la Embajada de Argentina en la ciudad de Caracas una medida de protección humanitaria. Fui huésped de esa embajada por espacio de casi 39 días y, como ustedes recordarán, yo fui uno de los primeros presos políticos de Chávez. Tuve un año sin haber cometido ningún tipo de delito, sino pensar en tener una patria distinta. Hace 10 años fui llevado a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, siendo prefecto de la ciudad de Caracas, a la cárcel de Yare, donde vivimos muchísimos abusos, atropellos, violaciones a los derechos humanos. Estar dentro de una embajada como huésped me limita como parlamentario, como dirigente político y como venezolano de alzar mi voz por lo que acabamos de ver en la Venezuela que tenemos actualmente. Una Venezuela donde la gente se está muriendo de mengua. Ya no se mueren por la enfermedad per se, sino porque no existen implementos médicos quirúrgicos, no existen medicamentos, el sistema farmacéutico venezolano está deteriorado y todo lo que sabemos está ocurriendo en nuestra querida patria. Esas cifras que acabas de decir son verdaderamente alarmantes. Y no podía estar encerrado en 4 paredes, por más que agradezco al presidente Macri y al apoyo del gobierno argentino por darnos este apoyo, y decidí cruzar la frontera para seguir caminando y llevar nuestra voz, que es la voz de los venezolanos en todo caso. Este pase por la frontera es el pase de Richard Blanco, pero son tantos los venezolanos, hombres, mujeres, familias, niños enteros. Yo lo vi en Cúcuta antes de ayer, que me bajé a caminar con ellos, a observar de dónde venían, de qué sitio de Venezuela. Y muchos me decían, cuando le preguntaba hacia dónde se dirigían, me decían, no sé hacia dónde vamos. Algunos hacia Pamplona, otros iban hacia Medellín, otros iban hacia Perú, en grandes caminatas. Y uno se pregunta, bueno, pero nuestra Venezuela, donde han ingresado más de 1.500.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera en los últimos 20 años, y como decimos en criollo, no se le ve el queso a la tostada, y nuestra familia, nuestros hijos se tienen que ir producto de los criminales y de los asesinos que tenemos conduciendo de manera ilegal, usurpando funciones que no le corresponden desde el Palacio de Miraflores. Pues yo no podía quedarme en Venezuela, y le pido a los venezolanos que entiendan que mi posición lo hice fue precisamente para alzar mi voz en los diferentes sitios donde esté. Voy a estar temporalmente en Colombia, pero seguiré hacia otro destino donde seguiré haciendo política, donde levantaremos nuestra voz y, por supuesto, a unirnos con esa gran diáspora venezolana que lamentablemente tuvo que salir de Venezuela. Claro, se agradece el ser huésped en una embajada, ¿no? Pero al estar, digamos, puertas adentro, se está absoluta y totalmente limitado. Sí.
Sí, bueno, no podía hacer reuniones políticas. Yo incluso creo que abusé porque colocaba algunas publicaciones a través de las redes sociales por mi inquietud, en primer lugar, como ciudadano, como caraqueño, como pastoreño, como venezolano, de lo que está ocurriendo en nuestra patria, de lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Nuestra generación, los que tenemos nuestra edad, hemos perdido mucho tiempo en un país que es tan próspero en recursos naturales. Tenemos la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra, pero no somos un país petrolero. Y la mayor miseria en este momento. No tenemos gasolina, tenemos servicios públicos deficientes. Nuestros jóvenes, lo digo además porque soy profesor universitario, somos colegas periodistas, tú lo sabes, y le preguntaba al semestre anterior que quiénes se iban de Venezuela y todos me levantaron la mano. ¿Cuántos alumnos más o menos había en esa clase? Tenía 47, sé que se sobrepasa el número que debemos tener, pero eran 47 porque también quieren graduarse. Y cuando preguntó quiénes se iban todos. Todos, y eso da mucha tristeza. Siempre pienso, cuando veo el volumen de gente, cuando veíamos hace unos días atrás que en un día entraron en Perú 8.000 venezolanos antes de que se exigiera la visa, que si Venezuela fuera, esto es una hemorragia de gente, si Venezuela fuera un cuerpo humano hubiese muerto ya, se hubiese desangrado, pero es que Venezuela se desangra día a día. Sí. Y es una situación dura, inmanejable, y sin embargo y a pesar de esto, hay ha sido calificado como Estado criminal, Estado fallido, una mafia en el poder, un gobierno o un narcogobierno, pero sigue allí, diputado. ¿Cómo explicarlo, no? Desgraciadamente sigue allí y tenemos que ratificarlo, producto de eso. Tenemos un Estado donde no tenemos dirigentes políticos, sino tenemos gente que están identificadas como narcotraficantes, gente que son violadores permanentes de los derechos humanos. Los informes que presentan organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, reflejan que es reiterativo la violación de los derechos humanos en Venezuela. No tenemos un presidente político, no tenemos ministros políticos, no tenemos, sino un clan de delincuentes que operan con el poder que se hicieron para sí, violentando la Constitución para aterrorizar a un pueblo que es digno. El pueblo venezolano es un pueblo digno. Yo los vi en Cúcuta. Yo me bajé, me recibió un amigo en Cúcuta y generosamente nos facilitó refrescos, gaseosas, panes, jamón, queso, que sabemos que no es la solución para ellos. Pero bueno, fuimos a llevarle aunque sea un bocado de comida porque venían caminando para seguir transitando. Y cuando le preguntaba que para dónde iban, como te digo, no sabían, pero me decían, yo lo que quiero es regresar a Venezuela, porque es que Venezuela es tan bonita, tan preciosa, tan necesaria, que la gente se va temporalmente buscando nuevos derroteros, buscando nuevas cosas. Buscando sobrevivir. Sobrevivir, e incluso buscando mandarle unos dolaritos a la familia que se quedó para poder solucionar algunos tipos de inconvenientes que se presentan, mandarles medicinas, mandarle quizás en un momento determinado comida. Ahora, ¿cómo lucha uno contra narcotraficantes, contra asesinos, si no es levantando su voz? Yo siempre he dicho y recuerdo mucho... Pero ¿cuán efectiva es esa voz? Es decir, he visto y he tenido a tantos venezolanos que han salido del país y hemos compartido aquí mismo en este set, en este estudio. ¿Cuán efectiva es esa voz regada por el mundo? Bueno, en primer lugar, yo te quería comentar que siempre identifico una expresión que se ha dicho siempre: cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y nosotros quizás no vemos que sea efectivo en el momento, pero tenemos que seguir en la lucha.
O si no, nos queda una única alternativa, que es entregarle a los asesinos, a los usurpadores, a los delincuentes que operan en Venezuela, a nuestra patria. Por mi parte, por estar en tu programa, pero hablando en primera persona, me disculpan, no lo quiero aceptar. No me quiero resignar. No quiero saber, ni quiero seguir pensando que en mi país nuestros hijos se mueren de hambre. Que la gente, cuando se fue la luz, que se fueron 15 días la luz, en los hospitales, Sí. la gente se moría porque se desconectaban en las salas de emergencia, por ejemplo, los aparatos para la gente que estaba en coma o los que tenían que darle un tipo de atención porque tenían un paro cardíaco, un paro respiratorio, se iban los equipos. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Ahora, por supuesto, ¿es lento? Sí lo es. Hemos luchado 20 años y nos ha parecido una eternidad. La es. Y es cuando yo digo, y le pido a mis hermanos parlamentarios, a nuestro señor presidente de la República, Juan Guaidó, que por cierto es un joven venezolano, al cual respeto, lo conozco muy bien, otra víctima de los delincuentes, porque es una persona joven de 35 años, que su labor, su trabajo ha sido más bien levantarle el ánimo al pueblo, con equivocaciones, por supuesto, que se han presentado, como lo que ocurrió el 23 y el 30 recientemente, pero que hablando con Guaidó, siento que requiere que nosotros le digamos, sinceramente, lo que consideremos oportuno. En la unión está la fuerza. Juntos todo es posible. Esas no son frases rebuscadas. Esas son frases que son necesarias utilizarlas. Nosotros todos en la oposición venezolana y en Venezuela estamos en una línea recta para sacar a quienes están usurpando las funciones, a los delincuentes que operan en Venezuela como pseudos políticos. Ahora, unos tienen una Unos tienen posibilidad, una visión, otros tienen otra, pero el fin es uno solo. El fin es uno solo, y yo le diría, como siempre se lo he dicho a nuestro presidente, presidente, vamos a echarnos una apuradita. Presidente, vamos a seguir hablando con la comunidad internacional. Yo no quiero que entren los marines a Venezuela. Pero que ni entren por La Guaira. ¿A qué nos referimos cuando decimos vamos a echarnos una apuradita? Déjame conceptualizarlo. A echarnos una apuradita porque, te repito, tenemos que llevar nuestra voz a los confines del mundo. La situación de Venezuela ya pasó de Venezuela. Nosotros tenemos allí narcotraficantes, claro, de allí operan. Y tenemos un apoyo internacional, diputado, y hay sanciones y todo el mundo está trabajando y tiene a Venezuela allí. Entonces, cuando decimos vamos a echarle una apuradita, pero una apuradita en que es que cuando uno piensa todo lo que se ha hecho tanto. Tu desesperación es la misma mía y es la de todos los venezolanos. Y yo todos los días, por supuesto, también duermo mal, me acuesto pensando en qué va a ocurrir el día siguiente, y cuando te levantas la situación está más difícil. Claro, pero bueno, por supuesto, lo que te estoy diciendo cuando digo que tenemos que echarnos una apuradita es que todos al unísono, en una sola voz, podamos seguir presionando a la comunidad internacional para que tomemos medidas. Yo no quiero que los marines lleguen y que asesinen a la gente en Venezuela, que entren por el puerto de La Guaira, por Puerto Cabello. No, yo no quiero eso. Pero hay maneras que se saben desde el punto de vista de inteligencia militar, táctica, cómo actuar para desmantelar a los que le han hecho tanto daño ¿Y por qué no se a ha los hecho? venezolanos. O sea, bueno, yo siento que nosotros debemos, repito, seguir insistiendo, que la comunidad internacional entienda que no es para cuando consideren oportuno actuar, sino que es el momento de los venezolanos. Hay que explicarle bien que para octubre, como tú lo acabas de decir, según lo que establece la Organización de Naciones Unidas, ya estamos hablando de 5 millones o más venezolanos que se han ido. Bueno, hay que decírselo. Yo quiero agradecer al presidente Duque y a los colombianos cuando le abren las fronteras a los venezolanos, pero es un problema que se le genera
a Colombia cuando a tienen que atender a Perú, a Argentina, a Brasil, a toda la región que recibe este impacto. ¿Por qué no hacemos una coalición entre todos para enfrentar al narcotráfico, para enfrentar al ELN que está actuando en Venezuela, al G2 cubano, a los grupos terroristas? Ya no se trata de Venezuela nada más. Mire, nosotros solos no vamos a poder. Sí. Y eso no nos puede a nosotros acomplejar. Nosotros, si decimos que no podemos es porque estábamos adentro. Yo acabo de salir precisamente de Venezuela, pero no podemos. Los que están armados, los delincuentes, los que operan para asesinar, para matar, los que hicieron que los muchachos se cayeran en los pisos de las urbanizaciones y de Venezuela, fueron precisamente los que operaban bajo la mirada complaciente de los asesinos y los delincuentes que hoy operan, desgraciadamente, inconstitucionalmente desde Miraflores. Me quedan 2 preguntas y muy poco tiempo. ¿Qué espera de la visita de Bachelet? Bueno, espero que sea imparcial, que vaya y que observe, porque la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, la desgracia que está viviendo Venezuela, y que de manera inmediata presente un informe que permita que la comunidad internacional y los organismos internacionales actúen para la defensa de la tranquilidad de un pueblo que pide a gritos la salvación de su patria. Y la última pregunta, quiero pedirle a mi equipo de producción que ponga la fotografía que colgó el diputado en su cuenta de Twitter en el momento en que estaba cruzando la frontera a través de alguna de las trochas. Ese es el momento en que pasa, imagino, al lado colombiano. Eso me hace recordar la primera entrevista que le hice a David Smolaski cuando también tuvo que dejar Venezuela. Él salió por el lado de Brasil. Le hice la pregunta que le voy a hacer a usted en este momento. Cuando usted estaba en ese punto, volteó y vio a Venezuela del otro lado, ¿qué sintió? Sentí tristeza. Si Venezuela es bonita, las mujeres, con el respeto de las que me puedan estar escuchando, son mujeres tan bellas que llegan a ser mis universos. Yo soy caraqueño y cuando me levanto y veo el Ávila, me desespero por ver el Ávila. Y cuando volteé, por supuesto, dejé a mi país, parte de mi vida, a mis hijos, a mi familia que están en Venezuela. Pero dije, regreso pronto para Venezuela. Yo estoy convencido y estoy seguro que pese a las adversidades, pese a las equivocaciones que hayamos podido tener, pese a lo que pueda ocurrir, ellos saben muy bien, ellos, los delincuentes, los que operan en Venezuela, como operadores pseudopolíticos, pero que asesinan al pueblo, que incomodan al pueblo, que les queda muy poco. Y yo estoy completamente seguro que en esta ruta de peregrinaje político, ciudadano que estoy haciendo, para hablar con los militares que se han ido de Venezuela, para hablar con los presidentes que pueda, con los que pueda hablar, con los que me tropiece incluso en las calles, como lo estoy haciendo, que me bajo a hablar con ellos y les digo, repítanle a todo el mundo que solo no podemos y que necesitamos ayuda. Yo estoy seguro que cuando crucé esa frontera, lo que pensé se va a dar y lo voy a divulgar. Nosotros vamos a regresar a Venezuela muy pronto y vamos a hacer de Venezuela esa patria bonita que nosotros tanto queremos. Hay que tener fe también. Esto se trata de fe y de confianza, que creamos en lo que estamos diciendo, sin retórica, sin equivocaciones, y donde también todos los dirigentes políticos nos comprometamos a tener una sola voz cantante que permita darle a los ciudadanos venezolanos garantía de tranquilidad pese a toda la desgracia que estamos viviendo. Diputado Richard Blanco, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos hoy. Gracias.